Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar rápidamente el programa de esta noche de jueves, como siempre haciendo el repaso de los datos que nos dejan las últimas 24 horas del coronavirus en Asturias, tiempo en el que se han registrado 130 nuevos casos positivos y en el que han fallecido 3 personas a causa de esta enfermedad, que ya se prolonga por espacio de más de un año. La tasa de positividad sube hasta el 5,31%. Llevamos toda la semana en el entorno de ese 5%. Hablaremos de coronavirus a lo largo de esta noche, también de hostelería, en un programa que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues una vez conocidos los datos, comenzamos ya el programa de esta noche y como todos los jueves nos vamos al médico, nos vamos de consulta, porque creo que al otro lado de la línea, en Candás, saludos para los de Candás, ya tenemos al doctor Alain Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores desde Asturias, allá, por toda Asturias, desde Candás, como tú bien dices. Efectivamente. Bueno, ¿cómo cerramos esta semana? ¿Cómo han ido los últimos 7 días para Asturias? Pues no tan bien como deseábamos, porque, bueno, ten en cuenta que a partir de este fin de semana o de mañana viernes, Siero, concejo de Siero, uno de los más extensos y más importantes de Asturias en cuanto a población, extensión y negocios, por así decir, pues va a cerrar perimetralmente. Hay un rebrote, o mejor dicho, no hemos bajado del todo esa tendencia que veíamos, que se planteaba todo muy bien en las últimas semanas, ¿no? Estamos ahí rondando el 5%, estamos a veces por encima, a veces por debajo de los 100 casos cada día, sigue habiendo demasiada gente en las UCIs y eso es lo preocupante, y también es preocupante que tanto Cangas Unís, obviamente, como ahora Siero, vuelvan a cerrar, ¿no? Claro. Por lo tanto, no estamos del todo bien, hay que seguir insistiendo y el hecho de que se cierre perimetralmente ya definitivamente todas las comunidades autónomas, o la inmensa mayoría, desde el Puente de San José hasta después de Semana Santa, yo creo que es una buena noticia. Tenemos que seguir con esas restricciones, aunque sean mínimas, para evitar que esto vuelva a subir y tengamos una nueva ola. Todo se desencadenó hace un año. Vamos a ver, ahora sería muy fácil a toro pasado, bueno, como hacen los tertulianos de las radios y de las televisiones, pero a toro pasado, aunque sea a toro pasado, ¿hubo manera de frenar esto antes? Mi respuesta es no. Así de categórico soy. Además, ten en cuenta que hace 3 años, en el año 2018, celebrábamos la efeméride del final de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y una noticia que venía a continuación de esa efemérides es que se hablaba también de los locos años 20 y de la gripe española. Se hablaba de la gripe española. Se hablaba de esa gripe que se originó en Estados Unidos, en un campamento militar, que fueron luego trasladado al frente a Francia para luchar en la Primera Guerra Mundial, y de ahí nace ese brote. Y se llamó gripe española porque los medios informativos españoles que estábamos en esa época neutrales, no participamos, España no participó en la Primera Guerra Mundial, pues se hicieron eco de esa gripe y de ahí que alguien le puso el calificativo española, por lo tanto no tiene nada que ver con nosotros. Pero ya en ese momento, hace 3 años, hablábamos de la gripe española. Y también tuvimos los casos del SARS hace unos años, con esas epidemias, o la gripe aviar, que también vino, pero no fue tanto. Entonces yo creo que de alguna manera no lo tomábamos muy en serio, o no pensábamos, y nadie pensaba, ni en China, o sea, ni en Asia, ni en Europa, ni en Estados Unidos, que esto iba a suceder, que esto 100 años después iba a suceder de una manera tan explosiva en tan poco tiempo. Pero claro, el factor comunicación, el factor globalización, el factor de facilidad de viajar en pocas horas desde el otro extremo del planeta hasta aquí, hasta Europa, ha hecho que esto se propagara de una manera bestial.
Además hay una película que hace poco, El origen del planeta de los simios, donde al final de la película se veía como un piloto se contagiaba y él mismo, luego se veía un mapa del mundo, se veía cómo se contagiaba absolutamente todo el planeta. Había premoniciones, había algo que nos indicaba, o por lo menos los autores y los guionistas de ciencia ficción se lo planteaban, pero ninguno de nosotros, ningún gobierno, ningún científico podía pensar que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, a toro pasado todo es posible, pero a priori yo creo que era muy difícil, por no decir imposible, pensar que esto iba a suceder. Correcto. En su opinión, ¿qué enseñanza principal nos dejan estos 365 días? ¿Qué imágenes quieres decir? No, ¿qué enseñanza, qué moraleja puede dejar esta historia de terror de 365 días? Pues que hay que invertir en ciencia, hay que invertir en salud, que el sistema sanitario tiene que ser fuerte, robusto, ya desde la atención primaria, pero no solamente en Europa, en todo el mundo, porque esa es la primera barrera. Tenemos que aprender a comportarnos cuando las autoridades nos dicen que hay algún tipo de peligro de contagio y de contaminación para protegernos y proteger a nuestro entorno. Hemos sacado enseñanzas que a veces renunciamos a parte de nuestras libertades para luchar, como en este caso. La enseñanza es que no podemos pensar que esto es una cosa, bueno, que dentro de un año y medio desaparecerá. La enseñanza es que, bueno, pues sí, puede volver a haber otra pandemia de este estilo dentro de pocos años si no tomamos las precauciones adecuadas en todos los sectores de lo que es la población. No solamente hablo del origen supuesto de un contagio en un mercado chino, de un virus que mutó y que apareció, sino que debemos tener en cuenta que la investigación, la inversión en ciencia, en salud, en medicina, es importantísimo porque, en resumidas cuentas, la especie humana, esa especie que domina ese planeta nuestro desde hace unos cuantos miles de años, en el fondo es muy débil. Un simple virus, un ser microscópico, puede llegar a acabar con nosotros. Y eso, mira, ten en cuenta que ya hay autores como Herbert George Wells, uno de mis preferidos, autor del Hombre Invisible, pero también de La Guerra de los Mundos. Pues en La Guerra de los Mundos, no voy a hacer un spoiler porque me imagino que a estas alturas todo el mundo o habrá leído el libro o habrá visto la película, pues en La Guerra de los Mundos, los marcianos que nos invaden son vencidos no por las armas de los seres humanos, sino por los seres microscópicos, los virus y bacterias que les infectan y acaban con ellos. Pues evitemos que eso pase. Tenemos que aprender. Claro. Y como imagen icónica, ¿con cuál se queda? Son muchas. Son muchas. Lo primero, lo más impactante son las calles desiertas. Lo segundo son esos dibujos de arco iris que los niños y niñas pusieron en los balcones. Lo tercero puede ser, bueno, esos aplausos, sí, hay que reconocer que los aplausos fueron también una imagen icónica. También como los servicios de limpieza de todos los ayuntamientos, incluso los militares, la UME, estuvieron limpiando nuestras calles a conciencia, enfundados en la máxima protección. Y obviamente la imagen es ver esos hospitales saturados, esos profesionales de la sanidad protegidos al principio con cualquier cosa, incluso con bolsas de basura, y atendiendo a gente encamada. Y ya lo más fuerte es esas imágenes de gente intubada, boca abajo, en las UCIs. Y por último, imágenes también dramáticas de ver esa cantidad de fallecidos en todas las partes del mundo, enterrados deprisa corriendo, en la intimidad o en la soledad, mejor dicho. Son muchas imágenes, Juan. Son muchas imágenes que tienen que venir a la memoria de todos los que nos están viendo para evitar que esto siga y evitar que vuelva a producirse. Bueno, vamos a hablar del remedio, en este caso. Hemos hablado de la enfermedad, vamos a hablar del remedio, la vacuna. Vamos a ver, el ritmo de vacunación, bueno, se doblaba en Asturias, parecía que ya cogía velocidad, pero de repente una tremenda piedra en el camino. Se paraliza la vacunación en muchos países, la vacunación de la marca AstraZeneca o AstraZeneca. Sí. A ver, como médico, ¿AstraZeneca qué?
Es una gran pregunta, pero ahora mismo yo creo que tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Española están investigando esos casos que son ciertos, que aparecieron. Lo más duro fue el fallecimiento de una profesora de matemáticas de un instituto allí en Málaga, de 43 años, por un problema tromboembólico. Sí que hay casos. Entonces yo creo que lo mejor que se ha podido hacer, ya te lo decía la semana pasada, era parar e investigar realmente si los efectos secundarios de AstraZeneca son tan nocivos y tan numerosos. También es cierto que estamos en un momento en el que, bueno, yo creo que hay cierta parte de guerra comercial, ¿no? Ahí hay que valorar un poco todo, pero lo más importante, yo como médico, como tú me dices, yo tengo que valorar el aspecto científico. Y ahora mismo las agencias que se dedican al control de los medicamentos están estudiando en detalle todo lo que puede pasar con esa vacuna. Pero están apareciendo noticias también que eso responde a algunos lotes concretos, no a la vacuna en general, sino a algunos lotes concretos. Yo creo que se está investigando de manera adecuada, con pausa, y eso obviamente ha paralizado toda la planificación inicial de vacunación y va a ralentizar la vacunación, no solamente en España, sino a nivel mundial. Yo creo que lo más prudente es eso. Hay que estudiar, hay que valorar. Hemos desarrollado unas vacunas de manera fulgurante, a la velocidad de la luz, ¿no? Que es un poco el problema que tenía el presidente Trump y que consiguió en poco más de un año, ni más ni menos que por ahora 3, bueno, y 4 ya vacunas que están en el mercado. Y hay que tener en cuenta todos los aspectos. Y hemos ido un poco rápido, puede que sí, pero es que la situación nos lo demandaba. Ahora mismo AstraZeneca está en el punto de mira, se está estudiando realmente cuáles son los efectos secundarios, pero ten en cuenta que, por ejemplo, el fin de semana pasado, viernes y sábado, mucha gente del mundo de la enseñanza, la educación, ha sido vacunada con AstraZeneca. Yo lo primero que quiero trasladar es la tranquilidad, ¿no? Tranquilidad porque no tiene por qué pasar nada. Tranquilidad, se está estudiando y veremos lo que deciden las agencias de medicamento sobre reiniciar las vacunaciones con esta vacuna de laboratorio AstraZeneca. Claro. Precisamente de esas gentes, ¿no? Que recibieron la primera dosis, los que recibieron la primera dosis y ahora se paralizó la segunda, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, ya en varios estudios que se fueron desarrollando y sobre valoraciones de la cobertura de la primera dosis, ya se consideran que la gente que tiene una primera dosis de vacuna de AstraZeneca tiene un 85% ya de protección frente al virus. Pero también lo que nos decían al principio es que tenía que pasar 3 semanas. Bueno, en el caso de AstraZeneca, incluso esa diferencia de tiempo entre la primera y la segunda dosis puede ser incluso de 3 meses, de 12 semanas. Por lo tanto, bueno, mucho antes de ese tiempo sabremos realmente en qué situación estamos, pero insisto, que la gente que se haya vacunado con la primera dosis no tenga ninguna preocupación. Claro. Yo creo que no tiene por qué haber complicaciones, efectos secundarios, y sobre todo que no se preocupen porque serán vacunados bien con la segunda dosis en el tiempo adecuado o bien con dosis de otro fármaco, que es también de otra vacuna, quiero decir, que es también lo que se planteó hace unos meses, al principio, cuando se pensaba valorar combinar vacunas de diferentes laboratorios. Por lo tanto, que la gente no se preocupe, yo creo que ahora mismo la ciencia tiene que hablar y los sistemas de control tienen que hablar para determinar, pero que no se preocupen que estamos en tiempo y forma para poder tener una cobertura lo máximo posible. No obstante, y no sé si es por esta guerra comercial a la que usted bien aludía, parece que desde el principio sobre AstraZeneca había como, bueno, pues ciertos reparos, ¿no? Si estableciéramos un podio, parecía que estaba Pfizer, Moderna y después AstraZeneca. Era como, parecía la vacuna de los desfavorecidos. No sé, ya no salió a competir como salieron las demás, quizás. Bueno, aquí estás hablando de muchos aspectos. Sí daba la impresión, y es que hay que tener mucho cuidado con las noticias que se reciben, de que AstraZeneca estaba ahí un poco de lado, ¿no? Hay que informar y recordar a la gente que nos está viendo que AstraZeneca es un laboratorio inglés, de Oxford. Sí. Inglaterra, bueno, el Reino Unido, mejor dicho, ya no está en Europa. Ya no está dentro de la Comunidad Económica Europea, como llamamos antiguamente, ¿no?
Yo aporto ese dato simplemente. Pero también hay que decir que los efectos secundarios nocivos de AstraZeneca no son de los porcentajes más elevados, ¿eh? Hay otra casa farmacéutica, no voy a decir aquí quién, que, sin embargo, tiene peores resultados, mayores efectos secundarios, y sin embargo no se nombra. Por lo tanto, hay que tener en cuenta un poco todo. Hay la parte científica que se está estudiando, y luego hay que tener muy claro de qué laboratorio estamos hablando, de dónde es el laboratorio. Tenemos que también tener claro con informaciones sobre que AstraZeneca no iba a aportar todas las vacunas a las que se había comprometido en tiempo y forma con la Comunidad Económica Europea, pero sin embargo lo vendía a países asiáticos o de Medio Oriente, como Israel, como Arabia Saudita. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso y también, obviamente, que estamos hablando de casas farmacéuticas que cotizan en bolsa. Claro. Y ahí lo dejo. Claro, claro. Bueno, como médico y también como persona vinculada a los medios, ¿considera que hay demasiada saturación de información? Vamos a ver, vivimos en la era de la información, cuanta más información mejor, la información sin duda nos hace libres, pero hay demasiada información en torno al tema coronavirus, que luego de repente se ve desplazada por otros titulares de periódicos. Hace hoy una semana, prácticamente para encontrar la información coronavirus había que ir hasta la página 27 o hasta la hoja 27 del periódico, porque entre una moción de censura aquí, otra allí, elecciones, me presento, dimisiones, bueno, dimisiones que no son, espera que voy, que pincho, que corto, y entonces era como ese día no había coronavirus. Mira, en ese sentido la televisión belga, la radiotelevisión belga, decidió hace mes y medio que en sus informativos la información sobre el COVID no iba a superar el 50% del tiempo. Sí. O sea, ya ellos mismos se daban cuenta, y yo creo que es una cosa que todos nosotros nos damos cuenta, sobre todo cuando está pasando esto que está pasando, de moción de censura, de convocatorias de elecciones anticipadas, de que de repente el virus no tiene tanta importancia, ¿no? Yo creo que al virus hay que darle la importancia que tiene, pero hay que intentar desconectar lo máximo posible. Acabas de decir que la información nos hace libres, sí, pero la sobreinformación nos hace dependientes y nos ata a esa sobreinformación. Yo tengo conocidos, por ejemplo, que les echo un poco la bronca porque lo primero que hacen por la mañana es mirar a ver cómo está el tema de los contagios. Aquí en Asturias a las 2 de la tarde sabes que todo el mundo sabemos más o menos cómo está el tema de los contagios, pero la obsesión es tal que lo primero que hacen por la mañana cuando encienden su móvil o su tablet o su ordenador es consultar cómo está el tema del COVID. Yo creo que es un gran error porque nos condiciona y nos produce cierto estrés. Por lo tanto, el hecho de que de repente vuelva a la palestra la política de alto o de bajo nivel, no voy a calificarlo, pues no viene mal. No viene nada mal. O pensar en cosas que a lo mejor son más ligeras. Pensar, por ejemplo, en el partido del Sporting, del Oviedo, del Barcelona, del Madrid. Eso no viene mal. Al contrario, yo creo que es muy bueno para nuestra mente. Y ahí lo que acabas de decir tú, de repente, los medios de comunicación, cuando una noticia es más importante que la otra, pues la ponen en primera plana. El virus hay que ponerlo en su justo lugar. No debemos obsesionarnos, pero debemos tenerle respeto, obviamente, y hacer un seguimiento, pero no de manera tan constante. Por tanto, yo aquí tengo que agradecer a los políticos que mueven un poco la poltrona de los medios de comunicación y que nos alimenten, recordando un poco lo que era nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque en el fondo, esos movimientos políticos, esos partidos de fútbol, esos sucesos que siguen ocurriendo, también son parte de la vida normal, la que teníamos antes. Y yo tengo muchas ganas que cada vez ese espacio que dedican al COVID esté más atrás en las páginas de los periódicos. Claro. Decía usted en la recta final de la entrevista de la semana pasada, aludía a los romanos, que entre otras cosas eran muy listos, mens sana in corpore sano, sí. Uniéndolo un poco con lo que decía ahora. ¿Cuándo recuperaremos? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo recuperaremos el ciclo de vida normal? ¿Cuándo podremos ir a un concierto, a un cine,
no sé, bueno, hay una marca de cines en Asturias que ya reabre sus puertas. Yo no sé si son valientes, osados o qué son, pero bueno, ¿Cuándo es la pregunta? Ya se puede ir a teatros, cines, salas de concierto. Carmen, ¿puedes poner Mensana in corpore sano? Que es importante que lo tengamos presente todo. Mensana in corpore sano. El cuerpo sano, nos alimentamos bien, hacemos algo de deporte. La mente, lo hemos visto estos días, hay que descansar bien, hay que tener objetivos que hay que escribir, como el que escribió Juan la semana pasada, tan sumamente humanos, tan sumamente cercanos. Pero también hay que distraer la mente. Distraer la mente significa no solamente leer un libro, pasearse, estar pendiente del político de turno que dijo cualquier cosa o que tuiteó lo que no debía tuitear, pero también es, y ahí te voy a pedir, Carmen, que pongas una imagen del interior de un teatro. No sé si lo vemos ya. Ahí estamos, ahí está. Hay que acudir a los teatros, cines, salas de conciertos, casas de cultura. Hay que distraer la mente. En esos sitios, además, hay que decirlo, las medidas de seguridad son máximas. Las máximas garantías sanitarias se cumplen. Y no solamente es bueno para la mente del espectador, sino obviamente para la mente, el estado de salud y la economía de todos aquellos que se dedican al mundo de la cultura, a los que actúan, a los que les apoyan en el montaje, a los que hacen posible que este concierto suene. Es importantísimo desde ya volver a esos sitios. Tú decías que hay una marca de cines que abre dentro de poco. Sí, en efecto. Vamos a decirlo aquí, los Yelmo. Sí, pero hay que decir que el Cine Fantasio de Navia y el Teatro Prendes de Candás llevan abiertos todo el tiempo, todos los fines de semana. Pero para eso, para que la gente tenga su mente sana. Tener la mente sana es, durante hora y media, 2 horas, pues tener pues, un momento de evasión, con una película, con una obra de teatro, con un concierto. Hay que volver a reconstruir nuestra mente, nuestras pautas de vida como las que teníamos antes de esta pandemia, porque la pandemia va a pasar y no podemos dejar que nuestra mente pues se infecte más todavía con este virus, y no podemos dejar que el sector cultural caiga. Y quien dice sector cultural dice también el sector hostelero. Eso sí, cumpliendo siempre todas las normas. Claro. Distancia social y seguridad sanitaria, lavado frecuente de las manos y sobre todo mascarilla. Con esas pautas podemos ir a todos los lados, Juan. Y yo tengo muchas ganas dentro de poco de estar ahí contigo en el plató para poder ya interconectar y relacionarme más directamente contigo, porque yo soy mucho de ser presencial, ¿no? Ahí está. Este virtual, este mundo virtual está muy bien, pero tiene que ser pasajero. Esperemos que sea pasajero y esperemos que lo tengamos aquí pronto, muy pronto. Doctor, con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias. Saludos a los de Candás y saludos también ¿a quién? Pues a los nietos, obviamente, a los nietos, a mi hijo y a mi nuera, a toda la gente de Oviedo, a toda la gente de Gijón, de Avilés, todos los que nos ven a través de toda Asturias. Y recuerden, mensana in corpore sano, pero ya. Por supuesto. Pues nos vemos el jueves que viene, si no hay novedad. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos rápido a publicidad. Ya nos esperan desde la farmacia de Ana para continuar hablando de temas que tienen que ver con la salud. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. No vamos a cambiar de asunto, vamos a continuar hablando del tema de la vacunación porque, bueno, basta asomarse a los periódicos, ver la tele o escuchar la radio para darse cuenta del revuelo que hay formado con AstraZeneca. Bueno, vamos a hablar en este caso con responsables de farmacia, con la farmacia de Ana, como hacemos todos los meses, con su farmacéutico responsable, José Obeso. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, vamos a ver, suspensión de la vacuna de AstraZeneca. ¿Cómo lo valoráis desde el sector farmacéutico? Bueno, a ver, en principio es un poco como te lo cuenten también. Es verdad que se suspende porque se dan una serie de casos de trombos. En principio los datos reflejaban que no era preocupante, que incluso las personas vacunadas tenían menor incidencia de estos trombos o de trombos
que las no vacunadas, pero claro, el kit de la cuestión está en qué tipo de trombos y bueno, a medida que nos van dando información, pues vamos teniendo alguna pista de qué está pasando. Parece que es un tipo de trombo cerebral, de colapso cerebral que genera un edema que a los días de haber puesto la vacuna se va acumulando y no es lo normal. No es que sea cualquier tipo de trombo ni que, bueno, que cualquier persona se vaya a ver afectada, la incidencia sigue siendo muy baja, pero bueno, es verdad que necesitan más estudios. Que lo hayan suspendido o no, bueno, pues ahí ya podemos entrar en valoraciones, si es lo correcto, si no es lo correcto. Yo, a mi modo de ver, ya metidos en gastos de que está haciéndose, en la vacuna no van a decir que se deje de utilizar dentro de 15 días. No sé si es lo correcto haber parado todo o si bueno, tienen perspectiva de recuperarlo después. Pero bueno, entra dentro de lo normal. A corto plazo estos efectos secundarios pienso que van a ser relativamente seguros o controlables en cuanto a que ya se ha probado en unos meses a corta vista. El problema será qué efectos hay a más largo plazo, que eso no se ha probado todavía. Entonces, bueno, vamos viendo y la cosa es tener claro esa diferencia. No es cualquier tipo de trombo. Hoy veíamos una noticia de una chica que se murió en Marbella por un trombo cerebral. En este caso sí que se está relacionando, no se sabe si directa o indirectamente con la vacuna o puede que no tenga ningún tipo de relación. Y vi otra noticia de que varios policías, bomberos habían estado también ingresados con mejor diagnóstico por otro tipo de trombos y en este caso no es lo que se está valorando o se está estudiando relativo a la vacuna, o al menos según la información que tenemos es eso. ¿Hay sobreexposición de información? Quiero decir, ¿llega demasiada información y no en calidad sino en cantidad? Probablemente sí, todos estamos diciendo lo que consideramos. El día que empezó todo este tema de los trombos, mis compañeras me decían, bueno, hay que hacer una publicación. Yo les decía, pero ¿qué queréis que cuente? Si yo no tengo información, hoy sí, hoy ya tenemos algún dato más. No voy a defender la vacuna porque a lo mejor no puedo defenderla y no voy a decir que la gente estén tranquilos porque tal. Pero quizá el problema de este exceso de información es la falta de una información fidedigna, concreta y veraz, Claro. que es lo que venimos reclamando desde el principio. Si eso se diese totalmente transparente desde un primer momento, no habría opción a distintas valoraciones que no tienen por qué ser malintencionadas, desde distintos sectores, distintos puntos de vista. Eso que hablábamos, no es lo mismo que lo valore un matemático, que lo valore un virólogo. Entonces, bueno, el problema yo creo que está ahí. Claro. La vacuna de AstraZeneca está ahora en observación por la Agencia del Medicamento, que será la que al final dictamine si sí, si no. No obstante, en el ideario popular parece que se estableció un ranking, ¿no? Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y siempre la de AstraZeneca era como la más, no digo peor, pero la menos valorada, ya desde el principio. Inconscientemente también se hizo así desde las instituciones. En el momento que te dicen que una vacuna, ya con todas las reticencias que tenía, no la puedes utilizar a partir de un rango de edad, que los rangos de eficacia que te dan son unos determinados, menores en esta que en las otras dos, y por eso en las otras dos se prioriza población de riesgo, con posibilidad de patologías secundarias y demás, te lo están dando. Sinceramente no pienso que sea así. No sé la eficacia, no tengo claro cómo miden la eficacia de respuesta a la vacuna, por un lado, porque no son estudios a los que tengamos acceso, claro, sino que te dan el dato. Y por otro lado, pues bueno, en esta vacuna es europea, probablemente los estudios hayan sido diferentes y probablemente se pueda utilizar en mayores de 55 años. De hecho, hay países que ya lo están haciendo. Pero bueno, vuelvo a lo de antes. Es verdad que la situación es la que es muy difícil estructurar, que es muy difícil tener un plan a medio plazo, pero yo pienso que las cosas se deberían haber planteado de otra manera en cuanto a vacunación y en cuanto a todo, y así no habría estos miedos por parte de la población. Mucha gente se puede preguntar, además, gente que la ha puesto. Tú la has puesto, en este caso, la de AstraZeneca, ¿no? Bien. ¿Cuántos días después de haberla puesto se puede estar tranquilo? ¿O hasta dónde? Por el tema de los trombos, lo que están diciendo desde la EMA y desde la Agencia Europea del Medicamento es que a partir de los 4 o 5 días ya podemos estar tranquilos. A ver, ya digo, la incidencia es muy baja y si tienes molestias, vas al médico y lo consultas. Y además todos sabemos qué tipo de molestias podemos soportar y cuáles ya son insoportables. Y
vuelvo otra vez a lo mismo, y es que cada vez salen más ejemplos. El otro día también en una entrevista, creo que hice por Zoom desde la farmacia, justo mientras contactaron conmigo estaba una directiva de la Consejería de Salud, creo, no me acuerdo el nombre ni el cargo. Y lo que estaba diciendo, que evidentemente yo no rebatí en ese momento, porque bueno, ella estaban entrevistándola y no tengo por qué rebatirlo, era que la gente se vacunase tranquilamente con AstraZeneca, que no daba efectos secundarios, que era, creo que dijo, un 0,5%. No. 0,5% son efectos secundarios graves. Y lo que no puedes es dar esa información errónea a la población porque piensan que cuando tienen un efecto secundario habitual, como todos tenemos, o el 90% tenemos al poner AstraZeneca, piensas que te está pasando algo grave. Por un lado colapsas y por otro, bueno, pues dices, a ver si el raro soy yo, si me va a pasar algo, me callo y no digo nada. Y entonces, bueno, hay que tener una balanza y hay que decir las cosas como son. Con AstraZeneca es habitual tener efectos secundarios, con AstraZeneca es habitual tener dolores musculares, tener fiebre, tener malestar, tener escalofríos. Son desagradables, a unas personas les duran más, a otras personas les duran menos y hay otras que ni siquiera notan nada y otros que simplemente van con resaca a trabajar al día siguiente. Pero hay que saberlo y hay que decirlo. Y claro, el problema es cuando lo haces como haces de una situación que debería ser cotidiana o normal, algo extraordinario, la gente se asusta. Claro. La gestión de la vacuna en Asturias, porque leíamos hace días, bueno, se ha doblado el ritmo, ahora se paraliza ese ritmo que parecía que cogía velocidad, o así nos lo comunicaban, ahora con este lío se paraliza. ¿Cómo lo valoráis? A ver, una valoración. Esperemos que sea verdad y que Pfizer incremente la dotación que nos da y que eso se note y en definitiva de un problema surja una ventaja. Pero en cualquier caso yo pienso que en Asturias y en cualquier provincia, en cualquier administración, deberían tener unos protocolos claros y ser transparentes en ellos y cumplirlos. No es normal, sobre todo a nivel de desasosiego de la población, que estén en rangos de edad los que ya deberían haberse llamado para vacunar y que no los llamen. Porque eso les genera la intranquilidad de decir, tendría que haber hecho algo, tendría que haber hecho alguna gestión. No, en Asturias van llamando. Si tienen que ir a domicilio pueden tardar más en desplazar al equipo a vacunar. Si tienes que ir a donde te citen, pues bueno, suele ir más rápido, pero aún así hay población a la que ya deberían haber llamado y no llamaron, de la población de riesgo, de mayores de 80 años, etcétera. Y bueno, vuelvo a decir, es normal, la situación es la que es, puede haber desajustes, pero bueno, hay que ser también transparentes y comunicarlo. Oye, no tenéis que hacer nada, dar unas informaciones claras, que para lo que quieren hay canales de sobra para transmitirlo. No hay que hacer nada, os irá llamando el médico de cabecera, os irá llamando el servicio correspondiente en cada área sanitaria para que vayáis al lugar adecuado y los plazos más o menos son estos. Pues ahora mismo no podemos hablar de plazos. Deberían estar llamando ya a la población entre 70 y 75 años y bueno, me consta que hay gente de 80 y pico que todavía no los han llamado. Claro. Hay otros de 70 que sí. Depende todo de área sanitaria, de disponibilidad de vacunas en ese momento, ese día, pero bueno, al final creas desconcierto en la gente. ¿Sería francamente mejorable entonces? Mejorable sí, ya digo, que sea posible o no, pero al menos comunicar. La comunicación, por supuesto, que es mejorable. Los pacientes que tenemos en la farmacia no saben ni por parte del propio centro de salud al que pertenecen cómo es el proceso y bueno, habría que comunicárselo. Y me consta que cada área sanitaria es diferente. Me consta que no es lo mismo que te llamen en Jarrio que te llamen en Oviedo. Y la forma es diferente. Hoy me decía una señora en la farmacia que es que le decían a sus hijos que si le habrían mandado un mensaje de texto y que ella no lee los mensajes de texto. No podemos estar así, no podemos generar esa incertidumbre. No, sin duda. Bueno, hablamos de los mayores de la casa, personas con más de 80 años quizás, pero hay que hablar también de los pequeños. ¿Se vacunarán los niños de 6 a 12 años? Pues bueno, la idea es que sí. Pero bueno, justo esta noticia la comentaba porque nos llegó hoy que Moderna la está probando en niños. Por un lado pienso que hasta ahora no se dio importancia por dos razones. Lo primero, los estudios son más costosos, es más complicado probar cualquier medicamento o cualquier producto sanitario en niños. En segundo lugar, tampoco eran un vehículo de transmisión porque bueno, la tasa de contagio de niños adultos era menor, entonces no preocupaba. ¿Qué pasa? La cepa británica, o la mal llamada cepa británica, la variante británica, sí que es más
contagiosa, sí que se está viendo que se transmite más entre la población infantil y que cuando la llevan a casa sí que la contagian a todo el núcleo familiar, entonces probablemente se acelere en ese sentido. Como digo, Moderna empezó pues, recientemente, la noticia salió hoy, puede que hayan empezado hace un mes o un mes y medio, a probar su vacuna en niños entre 6 meses y 12 años. La perspectiva es que en 12 meses tengan los resultados, supongo que se acelerará como en el otro caso, pero bueno, en cualquier caso hasta finales de otoño no pienso que se empiecen a vacunar los niños. Vuelvo a decir, ahora está la variante británica, probablemente en septiembre haya otra y haya una transmisión. El tema es controlar los casos y mantenernos en esta fase de meseta sin perjudicar el resto de actividades, sino simplemente pues, con las medidas normales y lógicas, y no depender tanto de si vamos cambiando la vacuna cada 6 meses, que va a ser imposible. Hay que hablar, vamos a continuar hablando de niños, porque si se iniciase pues, una desescalada, si los datos fueran mejores, los niños con todo esto han cogido muchos de ellos hábitos sedentarios, lo cual pues, influye en que se incrementen los casos de obesidad infantil contra los que tanto se ha venido luchando desde hace pues tanto tiempo, ¿no? Desde el punto de vista de los padres, ¿qué hacer más allá de venga, voy a salir a dar una vuelta? ¿Cuándo se puede? Deberíamos haberlo, es verdad que tuvimos muchas cosas en la cabeza estos meses y debería haberse tenido en cuenta que la alimentación de los niños se debía adecuar a que iban a tener menos actividad, es decir, consumir menos calorías vacías, menos procesados, menos zumos, sobre todo si son envasados. Sí. Evidentemente el zumo aporta demasiado azúcar, cualquier tipo de zumo. No utilizar precocinados, no utilizar tantos hidratos de carbono y utilizar productos naturales, los que compraban nuestras abuelas y siempre comentamos en el mercado. Esto hasta ahora no fue así, hay que empezar a cuidarlo sí o sí, porque todos estos hábitos que los niños han ido adquiriendo, de estar más horas en el sofá, de no jugar con otros niños, miedo inconsciente, muchos de ellos tienen un miedo a una relación abierta, aunque sea en un lugar, en un espacio abierto, en el parque. Hay muchos compañeros o amigos de mi hijo que no van al parque, que no se atreven a llevarlos los padres. Esto no va a cambiar de un día para otro, aunque digan empieza la desescalada, esos hábitos se adquirieron, si están acostumbrados a coger el móvil, ya lo estaban antes, ahora mucho más, tele, etcétera. Y hay que controlar mucho la alimentación y luego ir introduciendo este tipo de actividades lúdicas de una manera natural, no hacerle ver al niño que es el que lo tiene que hacer, sino hacer las actividades en familia. Igual que comiendo, no puedes decirle al niño comete verdura y yo me como un filete, esto es lo mismo, no puedes decirle al niño oye, tienes que salir a correr al parque, pero yo el fin de semana cuando me quedo tranquilo, estoy en mi casa en el sofá viendo una película, o viendo Sálvame o Netflix. No va así, hay que hacer actividades en familia con ellos y que poco a poco vuelvan a adquirir esa rutina. Claro, y para los mayores, porque vamos a ver, quizás cuando se recupere la normalidad, salgamos un poco como los toros del Toril cuando empieza la faena, ¿no? Que salen a toda. Esto puede incluso hasta traer problemas cardiovasculares, porque estás de no hacer nada y de repente... Más que traer, a hacer que se manifiesten. Los problemas cardiovasculares vamos comprando papeletas y bueno, pues evidentemente estos meses seguro que compramos muchas, pero si una persona no es proclive a desarrollar un problema súbito cardiovascular, no tiene por qué tener ese miedo, pero no podemos saber quién tiene esa inclinación o quién va a tener todas esas papeletas compradas. Es raro que haya episodios de un accidente súbito cardiovascular, pero se pueden dar y es verdad que en la anterior desescalada hubo varios casos, salieron noticias y hay que tener cuidado. ¿Cómo? Pues evidentemente los malos hábitos son papeletas. Todos sabemos lo que son malos hábitos, pero muchas veces pensamos en malos hábitos rutinarios, por decirlo de alguna manera, pero las drogas también son malos hábitos. La marihuana, la cocaína. Una persona joven en buen estado físico puede ser consumidor de estos productos y tener un riesgo extra, aunque piense que está perfectamente.
Hay que tener en cuenta otras cosas, que si eres una persona con antecedentes familiares, bueno, o que te puedas controlar de alguna manera haciendo un electro, haciendo un test epigenético, como nosotros proponemos en la farmacia. Bueno, si tienes algún tipo de riesgo, pues que tengas que hacer esa actividad en un sitio controlado, es decir, pues en un gimnasio donde tengan el material apropiado por si pasa algo. Al menos estar prevenido de que puede suceder y no salir al monte, que bueno, es muy complicado, no tenemos por qué generar alarma en ese sentido, pero simplemente es el momento de decir, oye, voy a ver cómo estoy, voy a buscar a un profesional que me diga en qué situación me puedo encontrar y en función de eso decidir. Claro. Bueno, para finalizar, como resumen, digamos, volvemos a la vacuna. Ante la vacuna de AstraZeneca, o AstraZeneca, ya no sé ni cómo se pronuncia. O Seneca, no sale a veces algunos. Sí. ¿Qué? Nada, los que la pusieron tenemos que poner la segunda dosis, no tiene sentido que esa dosis se pierda. Pienso que, bueno, de hecho la EMA ya, aunque da esos 15 días de margen, ya dijeron que consideran que es totalmente segura. Lo que están haciendo es curarse un poco en salud y dejar 15 días más a ver si pasa algo. Pero bueno, en principio la incidencia es muy baja, no hay que tener más miedo que el que teníamos antes. Y poner la siguiente dosis y bueno, seguir con la vacunación normal. No creo que vaya a suponer un retroceso eso a largo plazo. Las farmacias como punto de vacunación, nada, ¿no? No, eso no existe. No existe. Ni está ni se le espera, ¿no? Ni está ni se le espera. No, de todas maneras tengo que decir que no pienso que eso sea un problema. En nuestra comunidad autónoma no es un problema, tienen infraestructura suficiente y lo están haciendo bien. El problema son las vacunas que llegan. Claro. El número que llega. Pues José Obeso, farmacéutico responsable de la farmacia de Ana, en la calle Silla del Rey de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que haya una buena segunda dosis, en este caso de la de Bueno, me queda, aún me veréis antes. Bueno, oye, por supuesto que sí. Hablamos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues nos vamos muy rápido a publicidad porque si hemos hablado de la variante sanitaria del virus en lo que va de programa, hay que hablar de la variante económica, de la variante laboral. Y ahí, bueno, pues la están sufriendo y mucho los hosteleros. A vuelta, vamos con uno de ellos hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche y vamos a volver a hablar una semana más de hostelería. Bueno, pues quizás uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias del coronavirus en lo económico, porque ya saben que los vaivenes en cuanto a aperturas, cierres, zonas, terrazas, interiores, separaciones, bueno, pues están siendo todo un galimatías que ellos poco a poco tratan de regatear, sortear y cumplir, bueno, pues con todas las medidas y con toda la ley. Hablábamos en alguna otra ocasión, bueno, pues con hosteleros de la zona centro, con hosteleros de zonas, bueno, pues tremendamente típicas y reconocidas, como puede ser la calle Gascona. Bueno, pero ¿cuál es la realidad que viven los hosteleros, los profesionales de la hostelería radicada en los barrios donde los turistas, bueno, pues cuando los hay o cuando los había, pues por lo general no llegan, porque los turistas visitan el centro, no se van a los barrios? Bueno, pues ellos viven de los vecinos que consumen, que toman un café, un refresco, bueno, toman un pincho, bueno, van ahí tirando, sobreviviendo en esta época mala. Vamos a hablar a continuación con una mujer a la que conocíamos en uno de los reportajes de A Pie de Calle, el que realizábamos en los barrios de Vallovín, La Florida. Se trata de Beatriz García, propietaria de la cafetería El Mir Rinconín, ubicada en el Paseo de la Florida número 13, Bajo Interior. Luego hablaremos del Bajo Interior. Vamos a ver. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, propietaria de la cafetería El Mir Rinconín, ¿cómo estás viviendo o cómo estáis viviendo la gente de esta cafetería? Bueno, pues esta época tan mala que nos ha tocado a todos, pero que quizás en la hostelería se deja notar con mayor virulencia. Pues la verdad que la estamos viviendo muy mal, porque pues por las medidas, además del clima que tampoco acompaña, pues yo no tengo techo en la terraza, no podemos usarla y claro, va poca gente. La gente tiene mucho miedo también a entrar en los interiores, entonces prefieren terrazas y si encima eso no hay techo, hace frío,
Mal, muy mal. Claro. No obstante, si hay buen tiempo, o si no hubiera virus, tienes una terraza hermosa. La mejor de la zona, no es porque lo digas yo, la mejor de la zona. Es una terraza que está apartada del tráfico, está en la zona interior, en el verano le da mucho sol, tenemos el parque infantil, hay también zona verde, que tiene campo para los perros, que van por allí también muchas personas con animales. Los niños están segurísimos allí porque no hay coches, no hay nada, están además a pie de terraza, como quien dice, que los padres pueden estar tomándose algo y vigilando a los niños. Y con columpios a 5 metros. A 5 metros. Claro, fantástico. Bueno, ¿cómo era la vida para tu negocio hostelero antes de la pandemia? Pues la verdad, poco puedo decir porque no tuve tiempo a saberlo. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Inauguré el 5 de marzo de 2019 y solo duré una semana porque el día 13 decidí cerrar porque es que ya no había nadie. El 14 estado de alerta en toda España, por lo tanto ya poco se pudo hacer. Claro. Y luego el 11 de mayo, cuando nos dejaron volver a abrir solo terraza, coincidió que hizo muy buen tiempo, que las personas estábamos cansadas de estar encerradas. Y ese poquito que nos dejaron salir, pues la verdad, las terrazas estaban llenísimas. Yo fui de las primeras que abrió en el barrio y no dábamos abasto de trabajo. Tuve que contratar 3 camareros, que después, pues con tantas restricciones y tantos problemas, tuve que ir sacando hasta que me quedé con una, que ahora mismo la tengo de ERTE porque no puedo pagarle. Es que no ganamos ni para la luz. Claro. Y ayudas... Pocas. Y malas. Pocas y malas. ¿Llegan las ayudas? Muy mal. Llegan tarde, muy tarde. No son ayudas suficientes, porque nos comparan al resto de Europa en cuanto a cierres y medidas, pero el resto de Europa les cierran con las ayudas en la mano Sí. para poder subsistir. Que yo ya no es que digo que nos den dinero, pero que hubiesen hecho en esta situación, que es algo que no buscamos nadie, que hubiesen hecho una ley momentánea que no nos obligasen a cargar con todos los gastos de luz y de todo. Tengo la suerte que yo, por ejemplo, los propietarios del local, a mí en los cierres obligatorios no me cobraron alquiler, pero hay muchísimas personas que les están exigiendo los meses íntegros y no podemos porque no hay ingresos. ¿De dónde sacamos? Y luego llega un momento en el que estamos entre pagamos o comemos. Claro. Y tenemos familias. Entonces también nos dicen, bueno, los cierres de lo no esencial. Esencial son todos los trabajos de los que dependemos familias para vivir. Y la hostelería es uno de ellos, como cualquier otro. Claro. Y nos ponen como no esenciales y encima nos han puesto en el punto de mira como que somos los apestosos. Y no es verdad, porque en la hostelería, la gran mayoría, cumplimos al 100%, tanto en distancia, limpieza, mascarilla, es que más ya no podemos hacer. Claro. Completamente de acuerdo. Hablábamos hablábamos antes cuando nos estaban colocando los micros, ¿no? Bueno, de la solidaridad, decían los eslóganes, vamos a salir mejores, saldremos más fuertes incluso, decía el eslogan con el tema del virus. Entiendo que te has encontrado de todo. De todo. Desde el que no cobró o no quiso cobrar la renta del local. Exactamente. Hasta otros que impiden que la terraza esté a cubierto, ¿no? Vamos a poner en situación un poquito el tema. Sí. Hay un soportal enorme, sí. muy alto, bueno, donde cabría la terraza perfectamente, sí. pero algunos vecinos han dicho que no. Exacto. A mí ya me hicieron firmar un contrato, en el mismo contrato de alquiler, me han obligado a firmar que no puedo poner mesas de terraza en el soportal. Yo entiendo que en una época normal, sin virus y sin nada, pues vale, pero ahora mismo con la situación que estamos viviendo y las restricciones que nos obligan a tener, pues la solidaridad también entre personas, es que además nunca sabemos a quién puede llegar a tocarle esto después, ¿vale? Nadie está libre. Nadie. Ahora nos tocó a la hostelería. Sí. La solidaridad es humanitaria, la empatía, el decir, vale, durante esta situación vamos a dejar que ponga, aunque sean 4 mesas, nada, cero. Yo veo que el virus lo que sacó fue lo peor de las personas, lo peor. No hay solidaridad en
sentido, en ninguno. Claro. Hay compañeros tuyos en el mismo barrio que sí pueden, sí han tenido la suerte de colocar las mesas en el soportal, ¿no? Sí, la mayoría. La mayoría, salvo otro local, El Sueño, y yo. Somos las únicas que no podemos poner ni una sola mesa en el También soportal. es mala suerte. Sí. También es mala suerte. Sí. Bueno, cada cual va con su conciencia y con las personas, ¿verdad? Vamos a ver, tienes un local en el interior completamente adaptado. Hay rampa de acceso para las personas con movilidad reducida, pero aún hay miedo, ¿no?, a estar dentro. Hay miedo, hay mucho miedo. Y yo tengo, tengo pocas mesas porque mantengo los 2 metros de una silla de una mesa a la silla de la otra mesa. Entonces solo me acepta 3 mesas. Y una mesa alta que está también bien apartada del resto. No hay mucha capacidad, pero bueno, la gente le da miedo, aún así, habiendo espacios, le da miedo el estar dentro. Claro. El estar dentro. Claro. Bueno, para futuro, una vez que todo esto pase, ¿qué nos van a ofrecer en el Mi Rinconín? Bueno, pues mira, ahora mismo incluimos también un plato combinado diferente cada día. Es tipo como si fuese un menú, solo que es un plato combinado, para no meternos en mucho berenjenal, porque no podemos tampoco ahora mismo salirnos de gasto, porque es que no se puede. Entonces, un plato combinado diario, que entra el agua, el pan y 6 euros solo. Está muy bien de precio, porque lo mismo que yo estoy mal, pues habrá personas que también les apetezca socializar un poco, salir a comer, y un precio asequible para todos, para todo el mundo. Tenemos hamburguesas, hamburguesas, sándwiches, perritos calientes, perdón, van todas acompañadas con patatas fritas, también están a buen precio. Tenemos chocolates variados, tenemos sidra, tenemos prácticamente todo. Todo. Bueno, ahora solo queda... Solo nos falta la gente. Efectivamente. Bueno, llegará. Solo queda que marche el virus y si no, que llegue el buen tiempo y se pueda disfrutar de esa terraza fantástica que tenéis, exactamente, ¿no? Sí. Mira, la terraza nos queda muy lejos de lo que es la entrada del local. Y la entrada a la barra en sí, para preparar todo lo que nos piden. Caminamos muchísimo, hacemos mucho ejercicio, pero estoy deseando quejarme de cansada, de verdad que sí. Claro. Sí, cuando haga buen tiempo, yo tengo la fe de que sí, que podamos trabajar bien. ¿Qué tipo de cliente hay en el barrio? Pues en el barrio tenemos todo tipo de clientes, gracias a Dios. Hay mucha variedad. Hay desde familias, jóvenes, con niños, tenemos personas también jubiladas, mayores, juventud, hay de todo, hay de todo. Y en nuestro local pues también tenemos una clientela bastante, bueno, cuando va, una clientela muy variada, y a mí es que eso me gusta, no me gusta afincarme a un tipo de... Claro. No. Y me gusta, estoy contenta en el sitio, estoy contenta en todo, pero estoy, no sé si decirte, enfadada con el mundo por todo esto. Bueno, pasará, mujer. Vamos a ver, hay quien puede considerar, es un barrio dormitorio, la gente sale por la mañana a trabajar y ya no vuelve hasta la hora de tal, quitando el fin de semana, ¿hay movimiento por el barrio? Cuando no había todo esto, ¿no? Cuando no había todo esto, si hay buen tiempo, yo creo que la gente se animaba a salir a las terrazas, aunque fuese un rato a la tarde. Pero bueno, es que ahora mismo, claro, es que yo ahora mismo estoy con esto, que es lo único que veo. Por semana está muy muerto, y el fin de semana depende del tiempo. Claro. Tenemos una cuenta pendiente, Beatriz. Cuando grabábamos el A Pie de Calle, en el que participabas, compramos un décimo de lotería de Navidad. No nos tocó. Y no tocó. Y te puedo garantizar que teníamos muchísima fe depositada en ese décimo. También. Va a caer ahí, va a caer ahí, va a caer ahí. Lo mirábamos el día antes del sorteo, la noche antes del sorteo. Y dije, mañana, cuando me levante, van a estar las furgonetas de Telecinco y de Antena 3 y todas aquí, y va a estar Beatriz con una botella de champán, repartiendo champanazos ahí y tal. No pudo ser, pero para la siguiente sí. Que sepas que yo también tuve mucha fe y me llevé una desilusión tan gorda cuando no nos tocó nada, que es que me dio hasta... Me sentí fatal. Reyes no quise ni verlo. No quise ni verlo. Bueno, pero para el año que viene tenemos esa... Yo voy a seguir intentándolo, porque yo la verdad que sí que me considero una persona, pues ya no sé si cabezota o luchadora, no sé cómo llamarlo, pero no me gusta rendirme en una cosa, en algo que es mi sueño, que es por lo que, mira,
lo deseé muchos años, el poder tener mi propio negocio, pero simplemente por tener mi trabajo. Y ahora que lo conseguí, que me esté pasando todo esto, y no, es que me niego a rendirme, aunque no soporte otro cierre más, porque no creo que lo soporten, pero no me quiero rendir, no quiero. Entonces también tengo la fe que a ver si el año que viene la lotería también nos toca. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que sí. Bueno, objetivo verano, ¿no? Entiendo. Objetivo verano. Sí. Sí. Buen tiempo. Es que es eso, que quiero buen tiempo, que lo necesitamos, que la gente es cuando se anima, que es cuando te da ganas de hacer cosas, de salir y es que es eso, objetivo verano, que creo que es lo único que a lo mejor nos pueda salvar un poquito. Sí. Claro. Pues Beatriz, solo nos queda que, vamos a ver, no se trata de una zona turística, no es Gascona, no es la calle de los vinos, por ejemplo, pero bueno, sí es, hay movimiento, bueno, pues gente que a lo mejor va al hospital Monte Naranco, a la clínica Doctores Vega, y como no encuentra para aparcar, tiene que ir bajando la calle poco a poco, hasta que encuentra un lugar donde aparcar. Bueno, pues, y sobre todo los vecinos de la zona, que allí estáis, ahí os tienen, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Sí, que invitaras a la gente a que, bueno... Ah, por supuesto, claro que sí, si nosotros les tenemos la puerta abierta a todo el mundo, y es que estamos deseando que vengan a visitarnos y que también que puedan disfrutar de la terraza y del servicio. Es que no sé qué más decir, porque es que... Queda completamente claro. Beatriz García, propietaria de la cafetería El Mir Rinconín, que llegue el buen tiempo, que marche el virus lo primero, que llegue el buen tiempo y que lleguen las ayudas, esas ayudas que están prometidas, que están anunciadas y que vayan fluyendo. Espero que lleguen las ayudas, casi que prefiero más que se marche antes el virus, que podamos trabajar de verdad y que no tengan que darnos las ayudas. Claro, es lo que yo quiero. Pues que ese deseo, con ese deseo nos quedamos que se convierta en realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Bueno, pues es en este caso el botón demuestra la realidad de la pequeña hostelería, de la hostelería menos conocida, de la hostelería de barrio. Un hecho que no es aislado, puede ocurrir en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en cualquier municipio, no solo de Asturias, sino también en buena medida de España. Con Beatriz del Mir Rinconín llegamos al final del espacio de hoy, nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10:05 de la noche aproximado. Hasta entonces, gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.